Lavado de cerebro. Consiste en la aplicación de diversas técnicas de persuasión, sean coercitivos o no. Mediante esta estrategia psicológica, el domante obliga a someter sus creencias a un individuo o sociedad, con el propósito de ejercer sobre ellos controles políticos, morales y de cualquier otro tipo. Hola amigos, soy el hombre de la Tierra y esto es el Arca MGTOW. Estás viendo un video MGTOW para MGTOW. Últimamente se ha puesto de moda las campañas por la igualdad en el deporte. Auténticos lavados de cerebro. No es necesario poner los canales ginocentristas. Ver la televisión en 2019 es una tortura. Ya no sirve poner un canal temático, de un único tema que te guste, como uno de solo noticias, como suelo hacer. Ahora te zampas igualmente toda la metralla de la plantación. Televisión con perspectiva de género, me imagino. ¿Pero es igualdad? Si me apuras hablaríamos solo de una falsa igualdad. Porque de lo que se trata es de dar la vuelta a la tortilla. Hoy han puesto el vídeo por la igualdad en el deporte 8 veces, en 2 horas. He tenido que apagar la tele y verme el resto de las noticias del mundo por internet. ¿Cuántas veces hay que repetir un mensaje al día? Hipócritas feministas. Solo les interesa hablar de la igualdad cuando ellas salen beneficiadas. Pero cuando se demuestra que las mujeres ya están por encima y copan las mejores plazas, hay que dejarlo todo igual. Hoy es domingo. Si después de subir este vídeo quiero relajarme un poco, comparemos la oferta cultural de un hombre y la de una mujer en 2019. La oferta de ella es amplia. Ni siquiera tendrá que salir de la ciudad. Si ella decide ir al cine no tendrá problemas. Encontrará un montón de películas manginas en la cartelera. Películas de chicas. Películas románticas. Películas feministas. Si va al cine acompañada de un hombre y este elige la película, no hay problema. Si él elige una película del tipo Star Wars o una de superhéroes, no hay problema en 2019. Posiblemente a ella le guste más la película que a él. Pero si en vez de ir al cine ella decide llevarse a su amigo a ver un musical, dudo que pueda encontrar un musical que se adapte también a los gustos masculinos. No. Me parece que no. Y del ballet ni hablamos. Ella también puede quedarse en casa, viendo pelis, en la caja tonta. Con la tranquilidad de saber que las películas políticamente incorrectas, en 2019 han sido censuradas de por vida. Joyas del cine que cometieron el error de tener una escena o dos poco afortunadas. Pero que no se preocupe para compensar estas joyas del cine censuradas por machismo. Ella tiene el canal Novelas. El canal Divinity. El canal Nova. Realities de carruseleras a doquier. Canales de mujeres y celebridades. Si se aburre y decide probar con los videojuegos, no hay problema, los videojuegos en 2019 son inclusivos. ¿Has visto la nueva Lara Croft? No tiene culo. Y es feminista. Así que cuando ella se decida a coger el mando, una vez, cada 5 años, se sentirá cómoda. Veamos la oferta cultural del hombre. Cine. No. Teatro. No. Televisión. No. Por favor. Ya sé lo que vais a decir. Nos queda el deporte. ¿Estás seguro? Han eliminado las animadoras solo de mujeres. Ahora son mixtos. Han suprimido las azafatas de los grandes premios y de los podiums. Lo cierto es que los hombres no manginas nada de esto nos importa. Pero el siguiente paso, viendo este tipo de campañas televisivas asusta. El objetivo es ir reduciendo el interés del deporte masculino, eliminando este contenido en los canales públicos. Sustituyendo el deporte de hombres, por el deporte femenino. De golpe y porrazo y sin vaselina. El objetivo es hacer con el deporte lo mismo que han hecho con los musicales, el cine, el teatro, la literatura. Convertirlo en un producto donde la mujer sea la protagonista absoluta. Con campañas agresivas repetitivas y cansinas. Un lavado de cerebro. Pero analicemos los problemas del deporte femenino. En teoría no tendría que haber ningún problema. Ellas son más del 50% de la población. Basta con que un pequeño porcentaje de la población femenina fuese hincha y siguieran las retransmisiones deportivas. Si en países como México, España, Argentina, etc., con muchos millones de habitantes, y con más de la mitad mujeres, sería suficiente con que un pequeño porcentaje de audiencia femenina, con 1 millón bastaría, para que los anunciantes y patrocinadores de televisión hicieran una apuesta fuerte en deporte femenino.
Y cuando las televisiones ganan, los equipos ganan. Y las deportistas también ganarían contratos millonarios. El principal problema del deporte femenino es la mujer. Que no quiere. No le interesa. Y no se plantea apoyar el deporte femenino. Ellas no tienen tiempo para el deporte, no necesitan ese entretenimiento masculino. Van más que servidas con toda la oferta cultural restante que se han encargado de fagocitar por completo, donde el hombre juega un papel residual marginoide. Lo que se intenta decir con esta campaña es: ya sabemos que las mujeres no serán las fanáticas del deporte femenino. Y además no vamos a culparlas de nada. Pero vosotros hombres que seguís el deporte, sois culpables de machismo, por no apoyarnos a nosotras. En mi opinión este es el verdadero objetivo de estas campañas. En las campañas de tráfico, se señala al culpable, el borracho, el que se distrae con el móvil, pero aquí no se dice nada de la responsabilidad de la mujer en el fracaso del deporte femenino, porque estas campañas van dirigidas a los hombres. Culpan a los hombres. Olvidando que el deporte femenino ha sido construido durante décadas por hombres. La mayoría de clubs femeninos son filiales de equipos masculinos. Ha sido el hombre el que ha promovido el deporte en general, como una actividad saludable para el ser humano. Mientras las mujeres siempre han visto las competiciones, con el mal recuerdo de la hora de gimnasia en el instituto. Una auténtica tortura. Pero con el feminismo, da igual, reinventemos la historia y culpabilicemos al patriarcado de que la mujer no apoye el deporte, que la mujer no entienda el deporte, y de que ellas no sigan las retransmisiones y que por ver la novela en vez del fútbol ellas estén dispuestas a pelearse por el mando. Recientemente la Federación Española de Fútbol regaló un coche a cada una de las integrantes de la selección femenina de fútbol. Los canales de televisión celebraron la noticia con un amplio despliegue informativo, transmitiendo en los telediarios la entrega de llaves. Televisión con perspectiva de género. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos? Esto no es igualdad, es un regalo por la cara y punto. Que yo sepa todavía no han ganado nada. Pero la pregunta interesante es: ¿de dónde viene el dinero de los coches? Si el dinero de los coches viene de la publicidad, o de lo recaudado por los derechos televisivos generados por la selección de fútbol masculina. Opino que sería una injusticia. No estaríamos hablando de solucionar el problema de la falta de interés por el deporte, por parte de las mujeres. Puesto que no se puede molestar a los seres de luz, ni decir que son insolidarias por no apoyar a su propio género. Esto es mejor. Parte 1. A partir de ahora repartamos el pastel del dinero generado por los hombres entre ellos y ellas, de esto es de lo que va todo. Como un matrimonio, lo que es y tuyo ahora también es mío. Parte 2. Los hombres deben de empezar a ver deporte femenino igual que ven el masculino. Un lavado de cerebro brutal. Ayudar a este propósito. Todo esto no sería tan indignante si los hombres no estuviéramos tan cansados de oír argumentos femeninos en contra de deportes como el fútbol. ¿Quién no ha escuchado de una mujer decir que para ella el fútbol es un deporte ridículo en el que un grupo de hombres corren en calzoncillos detrás de un balón? Siguiendo ese argumento, ¿por qué se le debería regalar un coche a un grupo de mujeres que corre en calzoncillos detrás de un balón? Con tanta gente muriendo de hambre. No es ético, con tanta gente que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar en una mina, en un andamio, o en una alcantarilla. El único motivo que justifica el coche. Y no solo el coche, los millones que ganan los deportistas, es que por cada dólar que gana uno de estos individuos que corre medio desnudo detrás de un balón, la televisión que tiene los derechos de retransmisión gana 100 veces más. Si no hay negocio. Y no se gana dinero, siguiendo la lógica femenina. Nada justificaría el coche, y menos si hablamos de un organismo público como es una federación. No estoy en contra de los regalos. Al contrario. Lo considero un elemento muy motivador. Pero para algo están las insignias y los banderines y el sueldo que generas. Y en el caso de que ganes un mundial, pues ya hablaremos de darte un trofeo y el premio económico extra, pero darte un coche por la cara cuando no has ganado nada, con tanta gente muriendo de hambre, no tiene nada de igualitario. Al contrario, igualitario sería dar un coche a todo el staff del equipo, entrenador, masajista, cocineros, peluqueros, fisioterapeuta, porque darles el coche solo a las futbolistas. ¿Cuándo? Serena Williams se quejó de que los premios en los torneos de tenis femenino eran menores. Rafa Nadal, muy inteligente, planteó. ¿Por qué lo mismo? Porque debería haber igualdad si ella generase más dinero que él por derechos de televisión.
Lo justo sería que en ese caso ella ganase más. Pero si genera menos, sería injusto. Estoy seguro que Serena gana fuera de las canchas de tenis. Más dinero que Rafa Nadal. Si Kurnikova sin saber jugar, ya se lo llevaba crudo, imagínate Serena Williams. Ellas ganan más con contratos de publicidad, líneas de moda, perfumes. En deportes como el tenis, donde no ha llegado la moda de que la mujer renuncia a su feminidad, donde todavía son las chicas las que llevan falda, el deporte gana. Estoy seguro que Serena no está dispuesta a repartir el dinero que genera en estos negocios de publicidad con Rafa Nadal. Por el mismo motivo, si la final de un torneo que juega Rafa, se paga mejor por las cadenas de televisión, que la final femenina, Serena está mejor callada. Quiero explicar. Porque considero un atentado que las misándricas nos pidan que sintamos la misma pasión por el deporte femenino, que ni ellas son capaces de experimentar. Cada cual es libre de hacer, con su tiempo libre, lo que le salga de las pelotas. Bastante tenemos con estar trabajando de lunes a sábado, a veces 15 horas diarias, para que una misándrica nos venga a decir qué hacer con nuestro tiempo libre. Yo puedo ver un partido donde juegue un equipo femenino e incluso alegrarme, sobre todo si se trata de un equipo regional. Pero nunca sentiré pasión. La pasión para comprar una entrada, ir al estadio, o comprar el partido por televisión. Ni siquiera lo haría por la mayoría de los equipos masculinos, aunque fueran de mi ciudad. En mi caso, teniendo un solo día a la semana para ver deporte, vería un limitado número de eventos que me generase auténtica pasión. La misma pasión que siente una mujer de más de 30 post-muro cuando decide ir al cine a ver el diario de Bridget Jones. Ella será incapaz de empatizar con un deportista, pero se siente identificada con la historia de una gordita de más de 30 que tiene los mismos problemas sentimentales que tiene ella, y además es mujer. Es capaz de comprar una entrada para ver lo último de Bridget. Esa mujer que se parece tanto a ella. Pero no lo hará para ver el Boca River o el Real Madrid Barça. Ellas no entienden que la pasión por el deporte en los hombres empieza en los patios de la escuela, en la hora de gimnasia en la escuela, que ellas detestan. Cuando eres niño tienes todo el tiempo del mundo para jugar. Y cuando creces y dejas de tener tiempo, disfrutas viendo a otros jugar, con ese jugador que ocupa el puesto que tú ocupabas. Así nace el fanatismo de un hombre por un equipo, por un jugador, por una forma de entender el deporte. Si ya es difícil apasionarte con un equipo, aunque sea masculino, sin estos factores sería imposible. Un hombre, a la hora de elegir, elegirá siempre un equipo masculino, para perder su tiempo. Por último, y para despedirme, quiero hablar del tema que está en boca de todos: la nueva política y reglas de YouTube y cómo podría afectar a los canales MGTOW. Nadie sabe lo que va a pasar. Que esta plataforma maltrata a esta filosofía es algo sabido por todos. Pero discrepo en los que piensan que MGTOW difunde un mensaje de odio. Prevenir a los hombres de las mujeres no es misoginia. Este es un vídeo que va de deporte, y si tengo que hablar del deporte que a mí me genera pasión, sería el baloncesto. No solo MGTOW previene sobre las mujeres, la NBA, la Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, tiene un programa para los jugadores novatos, obligatorio, donde se les da un curso donde se les previene de las mujeres cazafortunas. Y como muchas de estas mujeres han arruinado la vida de muchos jugadores que podrían haber llegado lejos de no haberse cruzado con una de estas tipas. ¿Es la NBA misógina? Por prevenir a los jugadores novatos, que la mayoría de las mujeres que se acercan a ellos, llevan malas intenciones. En el curso les dan estrategias para que se alejen de este tipo de mujer. ¿Son misóginos por eso? No. Hablamos de la NBA. No es misoginia. Es estadística. No todas son así. Pero hay un problema con un número muy numeroso de estafadoras, cazafortunas. Y contrariamente a lo que pasa con los que critican MGTOW, nadie se atreve a decir que la NBA está haciendo mal. Porque los jugadores jóvenes, de 18 años, son muy jóvenes para que se les diga que muchas de las chicas que se les acercará serán malas. Nadie pide a la NBA que pare su programa. Y que lo mejor es que estos jugadores jóvenes tropiecen con las mujeres una y otra vez para que aprendan. Como nos dicen a nosotros, que lo mejor es aprender a palos. La NBA tiene claro que tiene unos talentos y muchas distracciones que impiden que el talento se desarrolle. Lo mismo que hacemos nosotros. Promover el desarrollo del talento del hombre y librarlo de las distracciones. Después del curso, cada uno que haga lo que quiera. La NBA no es una secta. Y nosotros tampoco.
Nos basamos en las mismas estadísticas, los mismos estudios verídicos. Y con los datos en la mano. Prevenimos a los hombres sobre el peligro que corren. Nuestro público. No son necesariamente futuras estrellas para el ginocentrismo. Son hombres desechables. Pero no, para nosotros. No creer en los seres de luz no es equivalente a ser un misógino. Los MGTOW no nos dejamos influenciar por estas interesadas, ahora ya sabes la verdad, difúndela.